Bien, iniciamos. Entonces, sí, este tema y el próximo que voy a dar son para nivelar lo que es las generalidades no importa, de la microbiología, de los diferentes grupos microbianos. Entonces, quería comenzar hablando de la biodiversidad microbiana. Déjenme quitar este cuadrito que está aquí, ahora sí. Ahora sí. Aquí se ilustra el árbol universal de la vida, los tres grandes grupos, los eucariotas y los procariotas, que a su vez están bacterias y arqueas. Se les llama arqueas porque cuando se describieron, primera vez se pensó que eran los organismos vivos más antiguos, pero hoy se sabe que no son realmente los más antiguos que existen y de hecho, aunque son procariotas, filogenéticamente tienen más cercanía a los eucariotas que a las procariotas propiamente dicho. Y aunque morfológicamente usted agarra una arquea y una bacteria y las mira una al lado de la otra y pudieran parecer lo mismo morfológicamente, pero sus características genéticas y fisiológicas las ubican en un grupo claramente diferente de las bacterias, aunque como dije, usted la ve al microscopio y dice, ah, no, esto es una bacteria. Pero es un grupo bien diferenciado de las bacterias. De hecho, al principio se les llamaba simplemente arqueobacterias. Pero ahora ya nada más se les dice arqueas y no son tan arcaicas o antiguas como originalmente se pensaba. Bien, entonces el término diversidad viene de la palabra latina divertere, que significa distraer, apartar, recrear. Y bueno, también pudiera venirnos a la mente la palabra diversión, pero diversión, ¿qué es? Cuando uno se distrae o se recrea o se entretiene por la variedad de cosas que hace, por la variedad de cosas que ve, que si uno siempre hace lo mismo y ve lo mismo y cae en una rutina, eso no es nada divertido. Así que la diversidad en un sentido amplio es el conjunto de formas diferentes, no repetidas, sin importar la cantidad o espacio que ocupen. Ese es el concepto amplio. Y si lo aplicamos a los seres vivos, y viéndolo desde un punto de vista muy amplio, envuelve todas las formas distintas de vida que presenta la biosfera. Bien, entonces, ahora hablemos de la ubicación de los microorganismos en el mundo vivo. Tras el descubrimiento de los microorganismos, a los naturalistas, como era el término que usaban antes, lo que hoy son pues los biólogos, ya en siglo
XVII, XVI y antes, no se hablaba de biólogos, se hablaba de naturalistas. En la época les pareció normal intentar encuadrarlos dentro de los dos grandes reinos de seres vivos conocidos, animales y plantas. Y yo no sé ustedes, chicas, pero yo todavía recuerdo que cuando estaba en la primaria, en la escuela primaria, mire qué tan buenos maestros tuve que todavía recuerdo las clases, se nos hablaba de dos reinos, animal y vegetal. Y bueno, también se hablaba de un reino mineral, pero no eran seres vivos. Así que esa idea de dos reinos, o sea, el siglo pasado todavía nos hablaban de eso, de dos reinos, no es muy vieja. No es muy vieja, aunque, como dice el segundo punto, ya a los finales del siglo XVIII, las algas y los hongos, que ya eran bien conocidos, se les describió más, quedaron en el reino Plantae, mientras que los llamados infusorios se encuadraron en el reino animal. O sea, los hongos y las algas eran plantas, se les consideraba. Y los infusorios, bueno, todo lo demás que no podía ser ubicado o que no podía ser catalogado como planta, se les metió en el reino Animalia. A mediados del siglo XIX se empezó a ver que esa clasificación era demasiado sencilla y que el grupo de los infusorios era muy heterogéneo. En 1866, Haeckel, un seguidor de Darwin, propuso a ver, llegó alguien más. Blackie, ¿quién es Blackie? ¿Conocen a Blackie? Él es el que faltaba, profe. Él Sí, es el que Él es falta. Carlos. Sí, él es Carlos. Muy bien, entonces continuamos. Entonces Haeckel propuso el reino animal, plantae y protista. Protista allí incluía a todos los seres vivos sencillos, y sencillos ahora hablamos de unicelulares, sean o no fotosintéticos, con o sin motilidad. Allí entonces estaban los protozoarios, las algas, los hongos y moneras o bacterias. Monera de mono, de único. Entonces, como pueden ver, el reino protista, en realidad, animales y plantas tenían rasgos bien característicos que los identificaban. Y esta era una clasificación basada en características, no en filogenética. Entonces, el reino protista, como pueden ver, recogía a todo lo que no era ni planta ni animal. No obedecía a rasgos ni taxonómicos ni filogenéticos. Así que ese era un avance, pero todavía tenía defectos. O sea, lo que no sabían dónde poner lo metieron todo ahí. Era protista, era el basurero de los reinos. Dicho en otros términos. Lo que no sabía que era así de Eso, vaya. Pero en realidad no obedecía a características taxonómicas ni filogenéticas. Esta clasificación eventualmente empezó a ser puesta en entredicho a mediados del siglo XX, cuando ya empieza a desperfeccionarse la técnica de microscopía electrónica
la bioquímica, que demuestra gran diferencia de las bacterias respecto al resto. Entonces, en el 74, en 1974, sale publicado el manual de Vergis, que es la obra, el Miguel de Cervantes, es el Quijote de la Mancha en cuanto a clasificación bacteriana. Es la obra maestra de la clasificación, el manual de Vergis. Pero aquí ya se atiende a un rasgo más genético y se clasifican los organismos en dos reinos, procariota y eucariota. Las bacterias, entonces, ya ahí se introduce el concepto de procariota y todo lo demás es eucariota. Entonces, animal y vegetal, fungi son subreinos. Ya la cosa empieza a mejorar. Entonces, para resumir, hoy se asume lo siguiente. Existen dos tipos de organización celular, llamados procariota y eucariota, a lo que hoy se usa ya no el término de reino, sino de dominio o imperio. Dominio es más común que imperio. Dominio procariota y dominio eucariota. Ajá, entonces, a su vez, el dominio eucariótico comprende numerosas líneas filogenéticas, entre lo que tenemos los protozoos, que ya no se llama protozoarios. Protozoos constituyen un grupo heterogéneo que comprende a su vez líneas filogenéticas diversas. A ver, ahora vamos a hablar de algunas cifras. Se estima que en la Tierra existe 1,5 millones de especies descritas hasta el momento. Y bueno, no voy a leer todos estos números que están aquí, solo. Ahora, estas cifras, cuando hablo de especies descritas, no es que unos exploradores entraron a la selva del Darién y encontraron la flor de los 7 colores y descubrieron que se trataba de una nueva especie desconocida para la ciencia. Eso todavía pasa, pero también sucede que una especie descrita hace mucho tiempo, alguien que no tiene nada que hacer y, bueno, ¿qué vas a hacer de tesis doctoral? Bueno, voy a estudiar la especie tal y consigue varias variedades y publica un artículo que esa especie en realidad son dos especies. La variedad californiana y la variedad sudamericana en realidad son dos especies y hace una nueva descripción. Y hay quienes se dedican a eso, que agarran un género que tiene una especie, pero dos variedades y después dicen, no, estas variedades son realmente especies diferentes y ya hasta le cambia el género y las cifras comienzan a cambiar, pero con lo mismo que ya se conocía. Y las cifras empiezan entonces, un organismo que estaba clasificado dentro de un género ahora es una especie de otro género. Y bueno, las fronteras se mueven y cambia la nacionalidad.
Claro, o sea, es ya una especie ya descrita que le empezaron a Es, sacar como su ADN. es redescrita entonces. No, y no siempre en base al ADN. Ok. No siempre en base al ADN. A veces un botánico y vio que esta variedad tiene un pelito que la otra no tiene y no, ya es de otra especie. Pero claro, los estudios y los avances en los estudios de secuenciación genética permite ver eso con una lupa más profunda, pero hay quienes estiman que lo que se conoce es apenas representa un 2% aproximadamente de lo que hay en la biosfera. O sea que todavía hay un 98% que no conocemos. ¿Y qué es una especie? A ver, voy a pausar esta diapositiva allí y quiero oír comentarios de ustedes. ¿Qué es una especie? Más, quiero que cada uno me dé un comentario. Una especie. Juliet, Una a ver, ¿cómo me es, definiría usted el término especie? especie es un conjunto de seres vivos que tienen similitudes. O sea, que son, sí, que tienen similitudes, no sé, en su parte tanto fenotípica como genotípica. O sea, no sé, más o menos lo veo yo así, no sé. Puede ser que... Me gustó mucho la parte final de su respuesta cuando dijo no sé. Andreina, Eh, bueno, o sea, concuerdo con ella con que sí son como no una sabe. especie, un grupo, un conjunto de individuos o organismos, no sé, que tienen similitudes o semejanzas entre, o sea, en comunes y bueno, que se pueden reproducir entre ellos. Y Se pueden cruzar entre sí. sí, sí, creo que sí, Se pueden correcto. cruzar entre sí. Ajá. Gracias. Y bueno, tienen un ¿Alguien más? antecedente en común. ¿Alguien más? Bueno, gracias por sus respuestas. En realidad, el concepto de especie, no hay una definición estándar que aplique a todos los seres vivos. Por ejemplo, pensemos en la variedad de razas de perros que hay en el mundo. Ajá. Piense en un chihuahua y un San Bernardo, y en China hay unos perros que parecen leones de lo grandes que son. Sí. Entonces, similitudes me dirán que porque tienen 4 patas. No Pero, tienen pero características. todos, hasta donde yo estoy informado, lo que llamamos perro es la especie Canis canis. No se ha hablado de más de una especie, todos son una sola especie. Ajá. ¿Ven? Pero vemos tantas variedades que Variedad. incluso un San Bernardo y un Chihuahua, y trate de cruzarlos, Imposible. Va a salir una cosa. si, se comportan como especies diferentes. Sí. Usted no podría ponerle el semen de un San Bernardo a una hembrita chihuahua. Porque no podría. El embrión la mataría. Se Claro. comportan como si fueran especies diferentes. ¿Ve? Pero Aunque una misma.
se reconoce como una sola especie. A ver, sí, me iba a decir. No, pero, o sea, sí, los perros son una sola especie, pero me imagino que, o sea, hay diferentes razas que se pueden comportar como diferente especie, pero tienen similitudes fenotípicas como genotípicas. Entonces, por eso creo yo que Sí, por ahí mismo íbamos Andreina y yo. O sea, que pero el tienen cosas punto es que incluso dentro de una especie, algunas variedades se comportan como si fueran especies Distintas. diferentes. Eh, Otro ejemplo que les pongo, ¿saben qué son los líquenes? No, yo no. Los líquenes, esas manchas que aparecen sobre las rocas o en los postes, y que parecen como unas lechugas. Como ajá, sí, sí, sí. Yo pensaba que Los eran... líquenes son Yo una también. simbiosis entre hongos y algas. Ok. Son hongos con algas que cohabitan como una sola unidad, pero quienes estudian los líquenes los estudian como si fueran un solo individuo, a pesar de que está compuesto por dos. Es su propio... ¿Y está bien o Es mal? algo bien específico y tan estrecho que se estudia como si fuera un solo individuo y se les clasifica como especies, aunque está compuesto por dos seres distintos. Así que es una cosa bien compleja. Qué raro. Pero se Entonces, considera un pudiéramos hongo. mencionar muchos otros ejemplos, pero el punto al que voy es que el concepto de especie no hay una definición que sea estándar y que funcione igual para todos los grupos de organismos. Y en microbiología, ¿qué es una especie? Por ahí alguien mencionó, bueno, que comparten ciertas características fenotípicas y que se pueden cruzar entre sí. ¿Y cómo aplicamos esa definición a los procariotas que se pueden multiplicar por fisión binaria? Entonces ya esa definición tiene problemas. En el caso de los microorganismos, la morfología no sirve como criterio. A ver, si yo veo este plato, yo puedo asumir que esta colonia amarilla y esta colonia blanca que están aquí son bacterias diferentes y por ende especies diferentes, o la anaranjada. Y probablemente tenga razón. Están en un mismo medio. Sin embargo, se sabe que en una misma especie bacteriana, bajo ciertas condiciones, la característica macroscópica de la colonia puede variar, puede verse diferente. Yo no puedo asegurar que estas dos colonias amarillas que están aquí son de la misma especie, cuando es obvio que esto es una muestra mixta. Entonces, basándome en las características macroscópicas, no puedo hacer esas afirmaciones. No es un criterio suficiente. Entonces, en microbiología, el concepto que se utiliza, basado en las técnicas de hibridación de ADN, es que cuando dos cepas, su ADN puede hibridar el de una con el de la otra en un 70% como mínimo, o sea que hay una homología
no menor del 70%, entonces se habla de que son de la misma especie. Miren este ejemplo. Aquí tenemos un árbol, aquí tenemos un gusano. Pues es obvio, este es animal, este es planta. Y acá arriba, aquí es obvio que son de dos reinos distintos. Y en las figuras de abajo y en las dos de arriba, Son bacterias. Bueno, uno Son puede ser Sí, Escherichia sí, pero y otro puede ser bacteria. este es Bueno, arquea. arquea. ujú. Arquea y el otro. Pero Bacteria. viéndolo no lo puedo afirmar. Claro. No, Yo No, sé que parecen son vacíos los diferentes dos. porque está se el ven nombre igual. abajo. Pero si yo le Sí. pongo la foto, nada más, yo Son no dos puedo decir, bacterias. ah, esta es Escherichia Ujú, coli y esta es Rhodopseudomonas. claro. Claro. No lo podría Sí, es lo decir que solo estoy viendo la pensando. foto. Ujú, Entonces, para que vean que en realidad esto es un problema. Y el concepto siempre está sujeto a que alguien después diga que no, que hay que mejorarlo, hay que actualizarlo. También se utiliza la comparación de la secuencia del DNA ribosomal, 16S en el caso de las procariotas y 18S en el caso de los eucariotas. Y este es más aceptado, el DNA de los ribosomas es un DNA que se sabe que está muy conservado. Es lo que menos ha variado con los siglos de los siglos. Entonces, cuando el 97% del ADN ribosomal es igual, el 97 o más, entonces decimos es la misma especie. Porque fíjense, algunas cepas bacterianas con una hibridación menor del 70% muestran una similitud del 16S superior al 97%. O sea, el ADN del cromosoma entero, sus diferencias son mayores al 30%, pero el ADN del ribosoma es mayor que el 97%. Entonces, este criterio se acepta como de más peso. Y otra cosa, otro punto importante es que, por ejemplo, cepas que tienen una secuencia idéntica del gen 16S o 18S en el caso de los eucariotas, tienen una secuencia idéntica. Entonces, bueno, es la misma especie. Pero hay variación en el resto del DNA cromosomal y entonces sus rasgos fenotípicos difieren. ¿Verdad? Pueden tener esa diferencia, pero un ADN ribosomal idéntico. O, por ejemplo, ustedes mencionaron que comparten características fenotípicas, pero ¿qué sucede? Los evolucionistas hablan de un concepto que ahorita no me acuerdo el término, la palabra, pero, por ejemplo,
En el Caribe panameño, usted va a los arrecifes, va a un lugar allá donde hay arrecife y ve un erizo, ¿sí? Negrito, erizo de mar, y luego va a los arrecifes del Pacífico y ve los erizos allá, y si los vemos uno al lado del otro son dos gotas de agua, pero son especies diferentes. El del Atlántico es una especie, el del Pacífico es otra, pero si los vemos uno al lado del otro son iguales. Y pasa con muchos animales también. Hay aves que ustedes las ven idénticas y físicamente idénticas, pero cuando vamos al genoma hay diferencias y son especies diferentes. Pero cuando ve los rasgos fenotípicos, se ven, ¿no? Pero yo pensé que eran lo mismo porque están igualitos. Y sí, se ven igualitos, pero por fuera, por dentro no lo son. Bien, aquí tengo dos géneros bacterianos. Bacillus con su típico arreglo en cadena y el Staphylococcus con sus cocos en arreglo de racimo irregular, así como racimo de uva, y acá Bacillus en forma de cadena que parece unos largos filamentos. Estos son bacilos, estos son cocos. Estos tienen un arreglo, estos tienen otro. La pregunta es, ¿cuál de los dos pertenece al orden bacteriano conocido como bacilales? Los estafilococos. El orden bacilales. ¿Cuál de estos? ¿Bacillus o los bacilos. estafilococos? A ver, Daniela. Bueno, los bacilos, ¿no? Usted dice que Bacillus. A ver, ¿alguien más? Bueno, Daniela votó por Bacillus. Quiero dos respuestas más. Juliet, ¿usted qué dice? ¿Usted también opina que Bacillus? Yo no sé, es que la palabra puede ser como puede Bueno, ser, mire, pero le voy a dar un consejo. Agarre una monedita que tenga a mano y caro sello. Es que, profe, como va la clase, Andreina. voy a decir que los estafilococos. Pero simplemente como va la clase. Bien, te digo estafilococcus ya, por el otro lado. Juliet está tratando de intuir mis preguntas. Sí, o sea, yo estoy No, tratando está bien, pero a ver, quiero una respuesta más. Ya está, alguien que haga el desempate. Profe, yo creo que Bacillus, Dos a pero favor de siento que va a Bacillus y terminar, uno a favor de diciendo estafilococcus. estafilococo. pero siento que va a terminar diciendo estafilococos, pero igual, El orden, Pero estamos igual, para hablando tener de, Andreina, estamos ¿qué hablando dice de orden. Andreina? Estamos hablando de orden, no tanto especie. Entonces el Bacillus sí se Claro que parece son el nombre. especies distintas, incluso son géneros Exacto, distintos. La pregunta es, ¿cuál exacto. de los dos pertenece El al orden, orden, que es una categoría superior? correcto. Exacto. Entonces por eso me parece que debería ser estafilococo. Pero simplemente por es que estamos hablando de orden como tal, Andreina. Esa que fue. abarca Sí, más. ok. Bueno, la respuesta es ambos. Ambos bueno, muchachos, pertenecen fue un al orden placer. bacilales. Pero, o sea, si uno se va por la palabra, dirían, bueno, claro porque es bacillus, Ajá. pero este es coco, debería ser cocales. Claro. Sí, Pero sí. los dos pertenecen al orden bacilales. Los baciles. ¿Y por qué los estafilococos si no tienen forma de bastón? Ahí ¿No son, parece? en el desglose genético está, bueno, los dos son gram positivos. Ujú. Y también en
Un criterio que se usa es el contenido de citosina guanina en el ADN. Hay bacterias que tienen un alto contenido de GC en su secuencia de nucleotidos y otros que tienen bajo, y eso ya es un criterio diferenciador. Ok. Y estos están dentro de la misma. Aquí todavía no han divergido, pero ya más abajo sí, en familia sí ya se separan. Ya cambia la cosa. En familia sí están en familia diferentes, pero en orden es una categoría que está por encima de familia. Pertenecen al mismo orden y al que lo describió le puso bacilales. Ok. Y bueno, se pueden cruzar entre sí las bacterias dijeron también, y pues yo también he escuchado esa visión, organismos que se pueden cruzar entre sí y que sus descendientes sean fértiles. Un caballo se puede cruzar con un asno y sale una mula, pero las mulas no se pueden reproducir. Te agarra una mula macho con una mula hembra y no pueden procrear. Es un híbrido verdadero. Entonces, pero las bacterias, ¿cómo pueden entrecruzarse su material genético? Aquí vemos tres situaciones. Una bacteria muere, se inactiva, muere, se descompone, su material celular queda en el ambiente, su ADN se fragmenta y una bacteria, otra, que esté activa, que esté viva, puede asimilar esos fragmentos de ADN e incorporarlos al suyo. Ese mecanismo se llama transformación. Agarra un ADN que está extracelular y lo ingiere y lo inserta en su genoma y entonces puede adquirir rasgos diferentes. En el segundo caso tenemos la transducción, donde es parecido al primer caso, pero es mediado por virus. Se llaman bacteriófagos. Un fago puede tomar ADN, incorporar ADN de un microorganismo y transferirlo a otra bacteria. Y el tercer caso, que es la conjugación, donde a través de unos filamentos una bacteria puede pasar parte de su material genético a otra. Esto es una verdadera, un verdadero intercambio genético entre bacterias. El problema es que esto puede ocurrir incluso entre bacterias de reconocidas especies distintas, incluso la conjugación. Se sabe que no tienen que ser de la misma especie para que esto ocurra. ¿Ven? Incluso han salido publicaciones en artículos científicos que hablan de conjugación entre una gran positiva con una gran negativa. Wow. Pero ellos sí se pueden... ¿De qué color salen? Las dos. A ver, si la que adquiere el ADN es gran positiva, pues sigue siendo gran positiva cuando se divide. Pero con algún rasgo, algún gen
de la otra. Mm. Ok. Y ellas no tienen color. Nosotros se pintan La, diferente. Ajá, la se pinta. atención. Ajá. Ay, cuando no es el vendedor de frutas, es el vecino. No se preocupe, profe, está pretty. Es que estoy grabando y todo eso va a salir como música de fondo. Pero bueno, Ay, el le da API más 20. sentimiento a la clase. Quedamos en Bien, el API 20. entonces, cuando ya se empieza a hacer una clasificación más seria, se desarrollan procedimientos basados en las características bioquímicas y se obtiene perfiles bioquímicos complementados con características morfológicas como la forma de la bacteria o el tipo de agrupación, pero mayormente por su perfil bioquímico, como por ejemplo la galería de API. Ya eso sí lo han hecho. No, 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 profe, No, vimos el vimos tema, la lo teoría. entendimos, les pero no lo prometo que lo hicimos. harán. Les prometo que Sí, lo sí, vamos sí. a hacer. Y yo les voy a explicar cómo bueno, esto lo voy a profundizar en el segundo curso, en el de la segunda parte de aplicada. En este solo lo voy a mencionar, pero en la otra, aplicada 2, ahí sí vamos a profundizar estas técnicas. Ok. Bien. Entonces, por ejemplo, Escherichia coli, un rasgo distintivo es que ella es una fermentadora por excelencia. Fermenta mucho carbohidratos. Todas las enterobacterias, todas estas pertenecen al género, a la familia Enterobacteriaceae y todas fermentan por lo menos glucosa. Por lo menos fermentan glucosa, pero Escherichia coli fermenta muchos otros carbohidratos. Entonces, eso ha sido también un criterio diferenciador. Y todo ello, y ya aunado a la parte genética, ha permitido agrupar las bacterias diferentes en grandes grupos. Uno de ellos son el grupo de las proteobacterias 1, donde encontramos a las bacterias fotosintéticas púrpuras, a las bacterias quimiolitotrofas, a las metanotrofas y metilotrofas, las proteobacterias 2, donde están las pseudomonas, las bacterias del ácido acético, el grupo de Rhizobium, que son bacterias que infectan las raíces de las plantas. En el grupo 3 están los vibrios, que son bacilos curvos, son bacterias marinas, la Photobacterium, que son luminiscentes. El género Pasteurella y Haemophilus. En el grupo 4 de las proteobacterias están Neisseria, Legionella, Bordetella, Brucella, la Rickettsia. Algo en común, son patógenas. Son chicas malas. Todas las de este grupo. Las Rickettsia son parásitos intracelulares. Y el grupo 5, bacterias con vaina o que tienen una extensión, bacterias espiriladas y curvadas y bacterias con apéndices.
vainas que vienen como dentro de un paquete, como el machete. El machete es estuche de cuero donde se introduce el machete, eso se llama vaina. Sí. La envoltura de los frijoles, que se llama vaina. La cáscara del tamarindo, cuando ustedes están comiendo tamarindo y lo rompen para comerse la carnita, eso, esa cubierta es la vaina. El grupo 6, las bacterias reductoras de sulfato, de azufre, Campylobacter, Helicobacter. Estas dos también son patógenas. En las gram positivas tenemos las de alto contenido de citosina guanina y las de bajo contenido de citosina guanina. En las bacterias fotosintéticas que no son proteobacterias tenemos a las cianobacterias, antes llamadas cianófitas, y las bacterias verdes. Ellas tienen una fotosíntesis semejante a la de las plantas. Están las espiroquetas y otras líneas filogenéticas. Tenemos el género Nitrospira, las clamidias, Plantomices, Verrucomicrobia. Miren, este grupo de las verrucomicrobias, miren esto, esta foto que está aquí. ¿Es coco? ¿Es bacilo? ¿Qué rayos es eso? Pero para que vean que las bacterias no es solamente el coco, el bacilo. Mire esta forma, bacteria, con esos apéndices alrededor. Eso es una bacteria. Y en el grupo de los plantomices tenemos esta que está aquí, que es el género Gemata. Esta es una micrografía electrónica de una bacteria del género Gemata. Es un procariota, su ADN tiene todas las características del ADN procariota, pero miren dónde está su ADN. Sí, parece un núcleo. Eso exactamente es. ¿Tiene núcleo? Su material genético está confinado dentro de una membrana separada del resto de la célula. Un procariota con núcleo. ¿Qué le parece? Pero su ADN es semejante al de todos los demás procariotas, por eso es que se le sigue incluyendo como procariota, pero está delimitado por una membrana interna. Así que un procariota con rasgos de eucariota. ¿O hay más? Líneas más antiguas, los Deinococcus, Termotoga, termo porque vive en aguas termales, y toga porque tiene esta capucha que si fuera como si fuera una toga. Una de las grandes frases no escritas de biología es aquella que afirma: dame una regla y encontraré una excepción. Las bacterias, perdón, lo que iba a decir es que ustedes han oído de la ley de Ohm, la ley de Faraday, la ley de los gases, Sí. las leyes de Newton. Sí, Las han oído mencionar, ¿verdad? sí. Sí. Yo las di en la escuela. Leyes de química, leyes de física. Y en biología, ¿cuántas leyes han oído? Ninguna.
En biología, la única que yo escuché alguna vez eran las leyes de Mendel y ya hay excepciones, ya hay organismos que no las Sí. cumplen. ¿Y qué tenemos aquí? Miren, un paramecio. Ustedes han visto los paramecios en agua estancada. Sí, en observaciones al microscopio de agua estancada han visto los paramecios. Sí, 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 yo profe. sí. Ujú. Sí, este que está aquí. Bueno, este que está aquí se llama Epulopiscium, es una bacteria. Una bacteria más grande del tamaño de como 10 paramecios. Y esta bacteria, sus descendientes, las células hijas salen de adentro, como si fuera una bacteria bebé. ¿Qué les parece? Ok. O sea, y después las expulsa. O... Sí, sí, como si fuera un bebé. Baby Bacter. Miren, si tienen la oportunidad o la han tenido de ir al centro de exhibiciones marinas de allá en Amador, han visitado el centro de exhibiciones marinas. Hace En los muchos años. acuarios, allá hay un pez muy bonito de color azul y de una cola amarilla, larga, puntiaguda. Se le llama pez cirujano. Y le llaman así porque esa cola que tiene podría cortar un dedo. Usted lo agarra y podría volarse un dedo de lo filosa que es. Por eso le llaman pez cirujano. Bueno, esta bacteria vive en el intestino de esos peces. Allí se puede encontrar esa bacteria. Y quizás si tomamos muestras de agua de ese tanque allí, de ese acuario, podríamos encontrar algunas de ellas. Y esta que está aquí, que le llamaron tío Margarita, pues este es un gránulo de azufre. Ellas comen azufre. Tío Margarita namibiensis, porque la hallaron por primera vez en las costas de Namibia, pero la han encontrado en muchas otras partes del mundo. Es del tamaño de la punta de un lápiz. O sea, se puede ver a simple vista. Y es una bacteria. Wow. Aquí el tamaño comparativo con una abeja, pero se puede ver a simple vista. Bien, la biosfera, cuando pensamos en la biodiversidad, la biosfera, entonces lo primero que le viene a la mente de cualquiera son los animalitos, la mariposita, la guacamaya, el águila arpía, el tucán, mire qué bonito el tucán. Entonces, todo lo que percibimos a nuestro alrededor, ¡ay, qué bonito! La biodiversidad. Porque esto es lo más obvio, lo que percibimos, pero esto que está aquí, en el gran árbol de la vida, en realidad representa estas ramitas que están acá. Lo que está encerrado en rojo. Sí, un regreso. Si esto es un árbol, o sea, si esto es parte de un árbol, en realidad esto que trato de representar aquí en esta imagen, es solo estas tres ramitas que están aquí. Todo lo demás, que es lo que no es tan obvio, miren qué grande, y son microorganismos. Todo eso que llamamos biodiversidad, que vemos cuando salimos de paseo y vemos a nuestro alrededor, en realidad es una fracción pequeña del árbol filogenético universal de la vida. Y todo lo demás son microorganismos, para que vean qué
tan importantes son. Y bueno, aquí finaliza esta presentación. La clase es hasta las 11:05, ¿no? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué les pareció este primer tema? En Estuvo realidad es súper interesante. interesante, profe. O sea, jamás me imaginé que Se eran tan arruinaron todos mis distintas. conceptos. Sí, sí. O sea, algo Ah, que creo que todos teníamos en la mente como concepto de especie y de bacterias más que nada, se ha ido a la basura. Ya, sí. eso no Se fue al existe. reino protista, dígalo de esa Se manera. fue al reino protista. No sé, profe. Se fue al reino protista. Usemos términos taxonómicos. Y bueno, esto es lo que hay actualmente. No puedo decir de aquí a unos 20 años este árbol tenga esta misma forma. Puede que cambie un poco. Claro. De hecho, este árbol, así como lo ven en grandes, los tres grandes grupos, bacteria, arquea y eucariota, fue el resultado de los trabajos de el que habló de las bacterias arquea, ¿cómo se llamaba este señor? Carl Woese. Este fue el modelo de Carl Woese. Yo tuve cuando él publicó esto, causó un revuelo, escándalo en la comunidad científica. ¿Por qué? Todo el mundo cuando publica algo, saca una publicación, un artículo, bueno, quiere ir a una revista científica, a la de más alto prestigio. Carl Woese no hizo eso. Carl Woese publicó la conclusión de sus investigaciones, las publicó en un periódico. Y eso ofendió a la comunidad científica del momento. Descubrí las bacterias más antiguas y un profesor que tuve, un español, él nos contó, yo no recuerdo si fue que él estuvo allí o un profesor de él estuvo en esa reunión donde este Carl Woese se reúne con toda esa comunidad de científicos que prácticamente se reunieron con él como si se tratara de un acusado que lo llevan a juicio para condenarlo y bueno, a ver cómo se defiende él mismo. Dicen que era un señor bajito, de estatura, con una carita así de eso de viejito, carita yo no fui, que tipo muy sencillo, que muy humilde, llegó, se subió al estrado, comenzó a hablar y comenzó a dar vueltas en el tema y yo hice esto y comencé por ahí a dar vueltas y vueltas, pero fue llevándolo de poco, de generalidades, fue entrando a lo más específico y al final todo el mundo que dije, tiene razón, quedaron El proceso creyendo, lento, pero tuvo razón al final. quedaron creyendo. Pero al final, al principio, pero ¿qué viene este a hablar? Y cuando él fue y comenzó a explicar, a defender sus argumentos, al final todo el mundo quedó creyendo en él. Y el modelo de él todavía se usa, el modelo de el sistema de clasificación de Woese, que es el que habla de procariota, eucariota y arquea. Pero todavía no les agradaba el hecho de que en vez de ir primero a una revista científica fuera un periódico.
Lo puso en un periódico. Sí, para anunciar su descubrimiento, pues. Ujú, Y ya después salieron cualquier cantidad de publicaciones, pero ujú. Claro. Profe, ¿y hoy en día cómo es el proceso? O sea, digamos que alguien por ahí encuentra una cosa y dice, oh, esto está como distinto, entonces, ¿qué hace? Andreina, hoy en día existen 6 reinos. Ay, Dios. Los 5 que ya hablamos, Sí. ahora es, a ver, Animalia, animal, planta, cuñ, plantae, fungi, protista, no, protista no, protozoo. bueno, pues sí, los protozoos, Protozoo, ya no es basurero. bacteria, arquea, Eh, que antes era monera, pero bacteria y salió el reino cromista, cromista, que incluye el que reino es un tipo de algas que alguien que no tenía nada que hacer y lo usó como tesis doctoral y dijo, no, esta alga, esto no tiene nada que ver con las otras, así que este es un reino y ahora se llama cromista. Son 6 reinos ahora. Alguien de tesis creó otro. Digo yo, pues alguien que no tenía Se lo nada que sacaron. hacer, Claro, no pero tenía hoy nada que día hacer, se ya puso son a ver. 6 reinos. Sí. Y aquí está cromista. 6 reinos. Por eso digo que esto de aquí a 10 años o 20 puede cambiar. No, súper distinto, Y sí, no me extrañaría que sucediera. claro. Así que, a ver, voy a hacer una